A ver, ¿qué te cuento? Sí, Mm, en síntesis, o sea, ¿cuándo te diste cuenta de todo este tema de desarrollo personal? ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso? Y cómo haberte preparado en todo este tema de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, te ha ayudado a vivir el proceso que hoy estamos viviendo de una mejor forma. Bueno, David, pues digamos, pues mi proceso es un poquito largo, porque mi proceso como tal no comenzó desde que te conocí, ni desde que conocí a Trading for Life en ese entonces, ya hace, ¿cuánto? ¿3 años? Más o menos. No, no sé, más o menos. Pues yo creo que tendría que hablar desde uno de los procesos más importantes, más impactantes de mi vida. Yo estuve aproximadamente un año hospitalizado, un año completo en un hospital, entonces esto me ayudó mucho a fortalecerme, a entender la vida, inclusive en filosofía hay una área de la filosofía en el que dice que el estar más cerca de la muerte o el no tenerle miedo a la muerte es algo que lo ayuda a uno a apreciar más la vida. Entonces, desde ese entonces, en todo este proceso, me ayudó mucho la parte emocional, la parte espiritual, afrontar un día a la vez. Creo que esa es una parte también importante y más ahorita en esta cuarentena, aprender a vivir un día a la vez. Como dicen, los imperios, los castillos no se construyen de la noche a la mañana, sino que se construyen un ladrillo a la vez, una piedra a la vez. Entonces, eso es algo importante, un día a la vez. Y más en esta cuarentena, que si uno la pone a ver que puede durar, no sé, 4, 5, 6, 8 meses, verlo más bien día a día, vivir el día a día y afrontarlo. Es mucho más fácil que ver todo un tiempo, todos los meses. Entonces esa parte me ayudó. En Training for Life o ahorita ya Metacer, también me ha ayudado mucho en la parte ya más financiera, en la parte también espiritual, la parte de, ¿cómo se llama este retiro? Mentalízate, creo que se llama. Sí, el sistema, Mentalízate. sí. Uf, ese retiro fue espectacular. La verdad que le cambia a uno la vida, el enfoque antes y después. Sí, le ayuda mucho la parte espiritual, el entender que nosotros tenemos dos personalidades, nuestra parte consciente y la subconsciente. Eso me ha ayudado mucho, no solamente en la vida diaria, sino en el trading también. Ayuda mucho. Entonces yo creo que es todo eso, toda esa parte, o sea, desde el hospital hasta ahora, todo este proceso me ha ayudado, me ha hecho una persona más fuerte y sí, como dices, el estar encerrado, el estar en cuarentena no se me hace nada porque ya he aprendido a vivir conmigo mismo, a estar en solitario, a escucharse uno. Entonces, eso es una parte muy importante. Y es verdad, como tú dices, lo ayuda a uno más toda esta parte de cuarentena, los que hemos estado um, estudiando y creciendo espiritual, emocionalmente. Así es, súper Andrés, muchas gracias. Tremendo lo que compartes, es aprender a vivir un día a la vez, es completamente acorde con muchas cosas que hemos compartido y que hemos aprendido también en diferentes eh, espacios, incluso con libros que hemos tenido en el club de lectura el año pasado. Alguien que habla mucho de eso es obviamente Eckhart Tolle. Nosotros tuvimos El poder de la hora. Si no se lo han leído, se lo recomiendo muchísimo. Se lo recomiendo tanto leído como en audiolibro. Es una experiencia diferente y complementa muchísimo, muchísimo. Es como si tuviera uno ahí un asesor espiritual hablándole al oído de cómo pensar, cómo reaccionar. O sea, muy chévere. Obviamente sin que él esté eh, direccionando tu forma de pensar y hacer, o sea, que te esté, pues, digámoslo así, recomendando hacer algo, no, él habla desde su experiencia y cómo el poder está en verdaderamente vivir el ahora. Entonces, eso que tú dices, vivir un día a la vez, me parece súper, súper poderoso, súper poderoso. No sé si haya otras personas que hayan estado cerca a la muerte, como dice Andrés, son experiencias que lo cambian a uno muchísimo. Para los que no saben, pues yo también en algún momento a mí me pisó un carro, me pisó un carro y pues fue algo completamente intencional. Entonces algo que pudo haber sido cercano a la muerte, pero bueno, pues son experiencias que lo cambian a uno y que le ayudan a uno definitivamente a transformarse, porque esa fue la experiencia, porque incluso no estaba aquí, estaba fuera del país, estaba solo y esa fue una experiencia que definitivamente cambió mi vida para siempre.
pero aprende uno muchísimo, muchísimo. Andrés, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién se lanza? ¿Quién quiere compartir un poco acerca de su experiencia con el autoconocimiento y con el desarrollo personal, con esa inversión en desarrollo personal y cómo ha transformado y cómo le ha ayudado a vivir el proceso que estamos viviendo hoy en día? Edwin, Fabián, Luisa, ¿cuántos llevan en el desarrollo personal? Víctor, Santiago, Yurli, Cristian, Yurdi. Por ahí estaba Angie, que no la veo conectada. Recuerden que este es un espacio de más interacción, chicos, porque nosotros hacemos pues muchos en vivo, muchas entrevistas donde ustedes hacen preguntas y comparten, pero este es un espacio también para que compartamos entre nosotros y aprendamos entre todos. ¿Listo? ¿Quién levanta la mano? Son como los, ¿no? Sí. Sí. ¿Será que me va a tocar escoger al dedillo? Como que sí. Les activo el micrófono y los cojo ahí a mansalva. ¿O será que así nos está pegando de duro estos tiempos en casa? ¿O no me están escuchando? Buenas tardes, quiero saber si me escuchan. Hola Fabián, te escuchamos. Perfecto. No, muy buenas tardes para todos. Espero que todos estén muy bien. Pues digamos, cómo me ha ayudado a mí descubrirme a mí mismo desde la parte espiritual, financiera y pues, también emocional. Digamos que yo de cierta manera tenía claro que tenía que estudiar financieramente, pero realmente yo cuando empecé con este proceso hace más o menos 6 meses, yo ignoraba completamente el tema emocional y el tema espiritual. Yo lo ignoraba completamente, yo pues simplemente como que me enfocaba como en mis metas a largo plazo, pero o mis metas financieras y mis sueños, pero siempre ignoraba la parte emocional o no le prestaba atención. Ya con el tiempo me di cuenta que estas inteligencias son fundamentales porque uno tiene que conocerse uno mismo, porque, bueno, ya en el retiro de, de meditación y silencio me di cuenta que incluso las emociones pueden gobernar la vida de una persona, que no las controla, que no las identifica. Y pues yo, digamos, dejarse guiar por estados de euforia o estados de, de depresión o ser muy impulsivo con diferentes estímulos que le da la vida a uno. Me ha ayudado mucho a controlar mis emociones, a conocerme a mí mismo y también pues con hábitos saludables como la alimentación, como el ejercicio regular y con el tema de la lectura, pues me ha ayudado mucho. Creo que he crecido mucho más estos 6 meses de lo que he crecido incluso años, entonces pues es como mi punto de vista. Y pues con el tema del encierro, no, pues la verdad yo estoy mucho más feliz yo estoy mucho más feliz, digamos, entre semanas yo no disfrutaba mucho mis días porque pues yo ya digamos, con el tema de mi empleo, aunque lo valoro y pues, lo valoro muchísimo, ya yo quería como hacer otras cosas, como ya era como muy monótono. Entonces, este tiempo lo he aprovechado para estudiar mucho, para hacer algunos proyectos que tenía pendientes. Eh, entonces, pues la verdad me ha sentado incluso mejor. Ahí por el tema que uno no puede salir casi, que sí es a veces necesario, pero pues la verdad me he sentado incluso mejor. ¿Qué es lo que tú más has hecho durante este tiempo que de pronto no habías hecho antes por falta de tiempo? Principalmente eh, yo creo que dedicarme mucho tiempo a mí mismo en educación y tener siempre los espacios pues para meditar y leer, que antes
digamos que no tenía tanto tiempo por mi empleo. Entonces, pues he tenido más tiempo para mí mismo y para educarme a mí mismo, específicamente en trading. Ok, ok, perfecto, perfecto. Genial. Y lo que tú dices, Fabi, es muy importante porque definitivamente las emociones gobiernan la vida de las personas. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, definitivamente ya son las que nos controlan. Sabemos que debemos entender la diferencia entre una sensación, una emoción y un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Solo hay una principal diferencia entre una sensación, una emoción y un sentimiento. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Fabi, ¿sabes? ¿Lo Pues la recuerdas? sensación es simplemente como el impulso, como lo que Ajá. tiene tu cuerpo. La sensación, la emoción es cómo me identifico yo con esa sensación, con ese impulso. Creo que es así y creo que eso es todo lo que es. Listo. Ahí Yurli nos comparte básicamente la respuesta y la respuesta correcta es el tiempo. ¿Listo? El tiempo que dura precisamente esa, llamémoslo así, ese impulso en nuestro cuerpo. Una sensación es algo momentáneo, algo que pasa cuando nosotros tenemos contacto con nuestros sentidos, con cualquier canal de nuestros sentidos. Son, ¿cuántos sentidos son? Eh, Por aquí dicen 5, Edwin dice 6. pues, científicamente son 5. Listo. Pues, Pero ojo con esto, porque claro, todo lo que entra con lo que vemos por nuestros ojos, con lo que olemos, con nuestra nariz, con lo que probamos, con nuestro gusto, con lo que oímos, con nuestros sentidos, con lo que sentimos, con nuestro tacto y con lo que pensamos. ¿Listo? Que son 6. ¿Por qué? Porque con ok. tal de que solo se venga un pensamiento a nuestra mente, instantáneamente tenemos el pensamiento, se produce una sensación en el cuerpo. Y como también lo hablamos la semana pasada, que Edwin hizo una pregunta acerca de esas sensaciones y esos cosquilleos que uno a veces siente, esos son sensaciones en el cuerpo. Y cuando no, pues hacemos todo el proceso de investigación y lo compartimos también en nuestro retiro, todas esas sensaciones es información que queda guardada en nuestro cuerpo a través de sensaciones. ¿Listo? Entonces hay dos tipos de sensaciones. Las sensaciones a las cuales generamos apego y las sensaciones a las cuales generamos aversión. Es decir, las sensaciones placenteras y las sensaciones desagradables. Solo hay esos dos tipos de sensaciones. Claro, en denominación hay muchísimas. ¿Qué es una sensación? Puede ser un cosquilleo, puede ser un ardor, puede ser un dolor, puede ser un frío, puede ser un calor. ¿Listo? Todo eso son sensaciones, una vibración. Cuando uno dice que a veces, hoy como que tengo un tic y que se le mueve de pronto un ojo o se le mueve un dedo o algo en alguna parte del cuerpo. ¿Lo han sentido? Sí, listo. Entonces, ojo, ese tic es una sensación, es una vibración, una palpitación en algún lado del cuerpo. Entonces, eso es una sensación. ¿Cuál es la diferencia con una emoción? Es cuando ya esa sensación tiene un largo periodo de tiempo con nosotros. Es decir, por ejemplo, nos encontramos con alguien, nos genera una sensación placentera. Si yo me encuentro con ese alguien repetidamente, pues esa sensación placentera va a pasar de pronto a una emoción. ¿A qué emoción? Emoción de aprecio, de cariño. ¿Listo? Eso es una emoción. Pero mientras más me sigo viendo de pronto con ese alguien, oiga, esa emoción ya se puede transformar en un sentimiento y ahí es cuando hablamos de amor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sensación, una sensación, una emoción y un sentimiento? El tiempo de duración en el que están expuestos nuestros sentidos a ese impulso.
¿Listo? Cualquiera que entre por nuestros sentidos. ¿Listo? Sea por algo que vemos, por algo que olemos, por algo que oímos, por algo que probamos, por algo que palpamos o por algo que pensamos. ¿Listo? Entonces eso es muy claro. Y cuando nosotros no conocemos esa realidad, o sea que los noviazgos se van a acabar en la cuarentena. Bueno, eso depende porque también nosotros generamos apego a las sensaciones placenteras. Y ojo con esto. Nosotros generamos apegos a las sensaciones y aberración a las sensaciones. ¿Listo? Cuando generamos apego a las sensaciones, es cuando nosotros queremos tener esas sensaciones, sentir, experimentar esas sensaciones en nuestro cuerpo todo el tiempo, cada vez más. Y por eso es que científicamente tu cerebro funciona a dolor o a placer. ¿Listo? Se acerca a las cosas que le producen placer y se aleja de las cosas que le producen dolor. Pero finalmente el cerebro funciona así, esa es su reacción natural, pero todo está en el origen de las sensaciones. Si tú tienes sensaciones placenteras y estás apegado o apegada a sensaciones placenteras, pues puede que tú no te estés viendo con tu novio o con tu novia durante esta cuarentena. Pero si tú estás demasiado apegado, demasiado apegada a las sensaciones que tu novio te genera, porque finalmente amor, cariño, todos esos sentimientos de pronto positivos vienen de pronto también de un apego a las sensaciones que nos hace esa persona generar en nuestro cuerpo. Entonces, si tú tienes un apego a esas sensaciones, lo más probable es que estés desesperado precisamente es por eso. ¿Qué es lo que le pasa a las personas durante esta cuarentena? Que de pronto se desesperan y no saben qué hacer porque están apegados a unas sensaciones, a unos estímulos externos que le producen sensaciones placenteras en su cuerpo. Entonces, quieren salir a rumbear, quieren salir a tomar, quieren salir a verse con su novio, a verse con su novia. Esos son finalmente apegos a las sensaciones placenteras que tenemos nosotros a todos esos estímulos externos. ¿Listo? Entonces, ojo, ahí es donde está la clave y donde inclusive Tony Robbins lo dice, que las decisiones moldean el destino y que las emociones son las que moldean las decisiones. Entonces, ese apego te va a mandar una información a tu cerebro para tomar acción con respecto a algo que te produce placer, independientemente que sea bueno o malo. ¿Listo? Acuérdense que nada es ni bueno ni malo, simplemente es un resultado de algo que tú hiciste, que tú llevaste a cabo. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es, venga, ¿qué es lo que estoy extrañando yo de hacer allá afuera? ¿Qué es lo que más estoy extrañando? ¿Y cuál es la sensación que me produce? Porque a veces, yo no sé si les ha pasado, pero yo he conocido personas que se han apegado al dolor, que se han apegado a una persona que les hace daño, que se han apegado a situaciones en su vida tremendamente dolorosas, porque cada vez que llega esa situación a su mente, ese recuerdo, pues empiezan a vivir una y otra vez ese dolor y, y les produce dolor y tristeza y lloran, pero el cuerpo finalmente se termina acostumbrando. Recuerden que nosotros somos seres de hábitos y el cuerpo se termina acostumbrando también a esas sensaciones. Y si te acostumbras por mucho tiempo a tener una sensación de dolor, pues te terminas apegando también al dolor. También hay personas que yo conozco que llevan años sufriendo por una misma situación que pasó hace muchísimo tiempo. Están apegados a esa sensación de dolor que nos produce eso que nosotros experimentamos. Entonces eso lo tenemos que tener claro nosotros para que de verdad encontremos el sentido de la exploración de nuestras emociones, del autoconocimiento. Y ahí es donde yo les sigo insistiendo y compartiendo, venga, ¿cómo vamos dentro de esta cuarentena? ¿Cómo vamos dentro de las experiencias que ustedes han vivido? ¿Cómo vamos dentro de ese proceso de desarrollo personal y cómo les ha ayudado eso en enfrentar esto que estamos viviendo hoy en día? Porque finalmente las emociones, y eso que dijo Fabián fue súper clave. ¿Por qué? Porque las emociones
son las que moldean nuestras decisiones y nuestras decisiones moldean nuestros resultados y nuestros resultados moldean nuestro destino. Entonces, toda la fuente está en las emociones que se derivan de las sensaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos en el retiro de meditación y silencio, que el objetivo de ese retiro es explorar las sensaciones del cuerpo, porque eso es vipassana, explorar la realidad, ver la realidad tal y como es, nosotros nos empezamos a desapegar de una cantidad de cosas, de una cantidad de historias que todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos está contando. Porque un olor nos cuenta una historia, un sonido nos cuenta una historia, ¿listo? Algo que experimentemos por un tacto nos cuenta una historia, un pensamiento nos cuenta una historia. Y el cerebro es tremendamente veloz y tremendamente rápido. Y ahí es, y cuando solo nosotros nos quedamos en silencio, experimentar las sensaciones en el cuerpo, es que nos hacemos conscientes de que eso es una realidad 24/7. Todo el tiempo estamos teniendo sensaciones en el cuerpo, pero no nos damos cuenta de ello. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Los que de pronto han hecho el retiro el reto de meditación de 21 días que tenemos colgado en YouTube, Meditación para Tiempos Difíciles, el último día es meditación vipassana, para que exploren un poco qué es eso, cómo funciona, con qué se come. ¿Listo? Los que quieran participar del retiro también de meditación, completamente abierto. ¿Quién más quiere compartir acerca de cómo le ha ido en este proceso de desarrollo personal y cómo le ha ayudado a enfrentar este tiempo en casa? Hola, Yurli. Pues a ver, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo pues en este proceso, yo llevo más o menos como 4 años. Yo empecé leyéndome el libro de El Secreto, y pues ahí empezó todo pues para mí, empecé mucho a cambiar mi mentalidad y todo eso. Y luego llegué a Metacer, hace ya cumplí 2 años. Esto fue después de haber leído el libro de Robert Kiyosaki, porque yo empecé a buscar pues, aquí donde jugaban y todo eso, hasta que lo encontré. Y fui y me encantó. Entonces, pues ha sido un proceso muy bonito, muy chévere. Entonces, me ha gustado mucho. Estos días, pues he estado leyendo, meditando, eh, empecé a hacer es que un reto de yoga. Ok, súper. No, chévere. ¿Cómo te ha ayudado esa información para enfrentar de pronto, o sea, el tiempo de estar encerrados en la casa? Muy bien, normal. ¿Lo has podido vivir de una mejor manera, sin tanto de pronto, sin tanta dependencia de lo que hacías antes allá afuera? Sí, pues he estado, de pronto he estado como más en el computador, pero no, mira, que pues a mí no me ha afectado tanto, la verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que más extrañas de hacer afuera? Ay, me tasé, extraño mucho jugar, ir a jugar los sábados, ¿no? Ok, Extraño muchas gracias. mucho O sea, la conectar con gente, personas con tu misma mentalidad. uy, la gente. Yo no sé, pero yo pasaba muy bueno los sábados allá. Yo ansiaba que llegara el sábado para irme para allá, para jugar, para ver las personas, no sé. A mí me encantaba ir allá. Me encanta ir allá, no sé. Todo eso me hace mucha falta. Ok, súper, súper. Muchas gracias por eso y esperemos que pues, todo se pueda normalizar muy pronto y podamos hacer sesiones presenciales también muy pronto. Muchas Ay, gracias. sí. Bueno, el secreto fue algo también que me ayudó a mí en ese proceso de transformación, no como tal el libro, yo me vi el documental. Yo no sé si a ustedes les tocó, yo no me di cuenta que existía el libro, sino hasta años después. Yo me vi el documental El Secreto, la verdad no sé hace cuánto, porque fue hace muchísimo tiempo, y yo digo, hay dos cosas que transformaron, o sea, que empezaron a cambiar el chip en mí. Y uno fue el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que también me lo leí hace muchísimos años. O sea, tantos años que les digo, o sea, más de 10 años, y el documental del secreto. Yo ese documental, yo no sé si ustedes hayan sentido lo que yo sentí, porque yo vi que
el documental tenía una información súper poderosa. Obviamente después me di cuenta que le faltaba información, el llevar a la acción, en concretar un poco más muchas de las cosas que compartía, pero para yo que estaba completamente nulo, o sea, con, educación tradicional, mentalidad tradicional, mentalidad de pobreza y de escasez normal, porque es un proceso de los latinos en promedio y entonces y con unas formas de pensar y unas creencias limitantes muy, muy, muy arraigadas. Entonces, yo cuando veo ese documental, definitivamente, pues a mí me impactó muchísimo. Y yo dije, oiga, ahí hay algo. Hay algo. Yo no sé qué, claro, el documental en sí tiene una información pues interesante y muy chévere, la forma que se compartía, pero yo decía, más allá de esa información que sí, súper clave, súper chévere, y voy a empezar a buscar un poco más, pero yo decía, ahí hay algo, ahí hay más información, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. Ese documental me lo vi, no sé, como unas 10 veces. 10 veces dentro de un mismo mes, como en un mes, 2 meses, yo me pude haber visto por ahí 10 veces ese documental. Entonces, pues, y de pronto también por eso, y no, y lo más seguro, por eso hago hoy en día lo que hago, pero porque yo ahí escuché un mensaje. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa que debemos tener en cuenta, chicos. Dios, el universo, aquello en lo que tú creas, siempre nos está hablando, siempre nos está mandando mensajes. Yo cuando llegué de India, porque en India se profundizó mucho más este tema de las señales y de estar mucho más alerta a cómo se comunica el universo, cómo se comunica Dios con nosotros, todo el tiempo estamos recibiendo señales del universo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y tú tienes que empezar a identificarlas en tu vida, porque las señales no son como que me llegó un papelito donde me diga qué es lo que tengo que hacer o me llegó un mensaje que me diga qué es lo que tengo que hacer como tal, como David, lo que tú tienes que hacer es esto. Sí, si se corta la conexión, chicos, volvemos a ingresar automáticamente. Pero entonces yo me di cuenta que definitivamente debía estar pendiente a esas señales que me estaba mandando el universo, que me estaba mandando Dios y empezar a tomar acción con respecto a esas señales. ¿Cómo se puede manifestar una señal en nuestra vida? Ojo, ¿cómo se puede manifestar una señal en nuestra vida?